Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Como siempre, datos importantes, teléfono de contacto 601-487-113. Recordad que podéis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos de martes a viernes. Suscribiros al canal para que podáis ver cualquiera de los programas que hemos grabado anteriormente y el que estamos haciendo el día de hoy. Pero si lo que queréis es escucharnos por radio, con el enlace newagefm.es, en cualquier parte del mundo nos podéis seguir y escuchar, que nunca se me olvida mandar un abrazo muy cariñoso, un apapacho para toda esa gente de habla hispana que sabemos que nos sigue, que de verdad que lo agradecemos. Y bueno, vamos a la parte importante del programa, que sois vosotros. Qué aburrido sería hacerlo sin los colaboradores. Hoy está con nosotros Maite Belmonte, que es... ¿haces qué? Terapia ocupacional y euritmia, ¿no, Maite? Exacto. Perfecto. Tenemos a Ángel Fernández, que es psicólogo gestal, hace biodescodificación, PNL y muchas más cosas que nos harás favor de comentar a mitad del programa. Ángel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Me alegro que sea así. Y tenemos a Estefanía Olmos, que es terapeuta, que también nos comentarás qué tipo de terapias haces a mitad del programa. Estefanía, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Eh, ¿Lista? Contenta de estar aquí. Pues me alegro, esa es la actitud. Así que si os parece bien, vamos al tema, que es un tema muy socorrido hoy en día, ¿no? Tristemente. Y es que una pregunta que se hace mucha gente respecto a este tema es que ¿cómo es posible que en la era de la tecnología, donde estamos en contacto con cualquiera en cualquier momento, haya más gente que nunca estando sola y sintiéndose sola? Así que hoy vamos a hablar de qué es la soledad, por qué la sentimos y qué podemos hacer si lo que queremos es cambiarlo. Así que vamos a empezar por una pregunta sencilla. Maite, ¿para ti qué es la soledad? Bueno, para mí la soledad es un sentimiento de estar sola a pesar de estar muy acompañada, de sentir un vacío, de no saber qué te pasa, pero no estar conforme con lo que haces en el momento en el que estás, aunque todo te vaya súper bien, pero algo hay que no te permite vivir plenamente. Sí, ¿no? Es una emoción, un sentimiento, cada quien como lo quiera definir, un poco de vacío, ¿no? Vamos a ir viendo el por qué lo sentimos. Ángel, ¿para ti qué es la soledad? Bueno, para mí la soledad es fruto de una desconexión profunda de uno mismo y del entorno. Es así de sencillo. A partir de ahí ya deriva todos los demás, que son la percepción, las creencias, las necesidades de... Ahí es, tú ves que incluso puedes ver en una mesa, en una terraza o en una comida y la gente está más ausente que presente, está aquí con los móviles, como... Entonces no es nada más que esa falta de conexión con uno mismo. Pues qué palabra más adecuada, ¿no? De desconexión has utilizado para definir la soledad, ¿no? Aunque la vamos a definir de muchas formas para que la gente nos siga, pero es muy interesante. Estefanía, ¿para ti qué es la soledad? Mira, yo me da pie lo que decía Ángel de la desconexión de uno mismo y creo que es muy importante al día de hoy. Como dice Ángel, la gente está aquí, hay móvil, hay todo, pero pienso, yo voy a ir en la parte un poquito más espiritual por lo de la Cábala. En Cábala decimos que cuando hay un vacío existencial, que es una forma de soledad, ¿no? Es justamente para que nos ayude a ir buscando nuestra mejor versión. O sea, es decir, la gente al día de hoy lo que hace con el móvil es desconectarse de uno mismo porque tiene miedo a adentrar y no encontrar nada. ¿Quién soy yo? ¿Qué vengo a hacer? ¿Cuál es este mundo? ¿No? Y nos disociamos mucho de lo que hay dentro. Pienso que este vacío existencial, que es una forma de soledad, nos empuja a buscar respuestas. Claro, es que es importante lo que estás comentando, porque hay mucha gente que tiene mucho miedo a tener tiempo de introspección y encontrarse consigo mismo porque no le gusta lo que ve, ¿no? Entonces hay Claro, que distraerse. Y la soledad no es buen acompañante si tu problema es ese. Eh,
Maite, bueno, yo creo que la soledad básicamente es una percepción subjetiva y relativa de un individuo sobre sí mismo. Nada más. Es algo ilusorio, es algo que sentimos, que no es real, pero que la sufrimos como si fuera real, ¿no? Por eso ahora vamos a ver la diferencia. Maite, ¿tú crees que en la actualidad hay muchas personas sintiéndose solas? ¿Y por qué crees, Maite? Muchísimas, de todas las edades, niños, jóvenes, ancianos, adultos, por desconexión, por el ritmo de vida que llevamos, por la falta de atención hacia nosotros y hacia los demás, falta de empatía. Son tantos los motivos que hay que la verdad es que es un problema social muy grande. Por eso hoy queremos hablar de este tema, porque puede parecer que no es importante, pero no es así, es todo lo contrario, ¿no? Es algo que desgraciadamente o necesariamente muchísima gente está sintiendo a niveles muy críticos, llevándolos a la depresión u otras cosas, ¿no? Por eso es importante que hoy sepamos de dónde, por qué y demos herramientas para que la gente que quiera, porque todo este siempre es libre albedrío, pueda hacer estos cambios. Ángel, ¿tú crees que en la actualidad hay mucha gente sintiéndose sola y por qué? Si hay mucha gente que se sienta sola. Ujú. Bueno, realmente todo aquel, o sea, yo digo que mi mejor amigo soy yo mismo. Me encanta la gente, pero me encanta mi espacio personal. Entonces, como estaba diciendo, esto es esa sensación de soledad que también comentaba Estefanía y tal, es esa, no es otra cosa que esa desconexión. Entonces, al no buscar en nosotros, ¿sí? Y estar buscando en el mundo exterior la compañía, el apoyo, incluso la esencia de todo eso, que es la sensación, el amor, la alegría, la dicha, y todo eso estamos, claro, como al estar tan proyectados desde ese estado de conciencia de separación, estamos buscándolo fuera. Pero yo te pregunto, cuando tú sientes amor, por ejemplo, con una persona, ¿qué es que te lo está dando la otra persona o lo estás sintiendo tú? ¿Sí? Entonces, este es eh, parte y consecuencia de esto que estamos comentando. Voy buscando sentir fuera, no sentir dentro. Y el que siente es uno, no se lo está dando nadie, ¿no? Pues sí, hay que empezarnos a hacer responsables de lo que sentimos, porque uno de los problemas en el cual está instalado el ser humano es precisamente el hacer responsable a situaciones externas de lo que estamos sintiendo. Y desde ahí es imposible que lo cambiemos, porque obviamente si no lo vemos como nuestra elección o nuestra responsabilidad, pues no lo podemos cambiar. Y además es cierto, Ángel, somos nuestro mejor amigo o nuestro peor enemigo, ¿no? Depende cómo Efectivamente. gestionemos. Depende cómo gestionemos. De ahí la importancia de tener herramientas. Estefanía, ¿tú crees que en la actualidad hay mucha gente sintiéndose sola y por qué? Sí, hay mucha gente, sí, pienso que, a ver, yo pienso que tenemos que volver al origen de las cosas, ¿vale? Em, Cuando nacimos bebés. Necesitamos primero cuidados de personas que son nuestros padres, ¿vale? Y aquí hay una forma de apego, hay una necesidad, necesitamos pertenecer, no podemos sobrevivir sin tener conexión con los demás. Pero al día de hoy, como tú decías en la presentación, ¿no? Estamos en una era donde hay una desconexión, o sea, es como si tuviéramos una vida virtual y la gente al estar dentro de esta vida virtual se desconecta. Me ha gustado mucho lo que decía Ángel del espacio personal, ¿no? Creo que todo lo que estamos viviendo, la pandemia no ha ayudado tampoco. Todas estas formas de ir más en la parte de la vida virtual gracias a la tecnología nos desconecta completamente de este espacio, ¿vale? Y yo pienso que la primera cosa que tenemos que hacer antes de todo es reconectar con este espacio.
Ujú. Dentro de este espacio tenemos dos cosas, nuestro ego y nuestra alma, y muchas veces nuestro ego y nuestra alma tampoco están conectados, ¿no? Y aquí es donde hay miedos, donde necesitamos del otro para que nos haga de espejo, necesitamos mucho del otro, pero yo creo que si entramos en este espacio personal, también podemos encontrar nuestro otro Ujú. y Claro, si aquí empezar a trabajarse. Claro, si nos damos la oportunidad. Ahora, Maite, uno de los problemas que hay, lo hemos hablado muchas veces en los talleres cuando vemos estos temas, es que si yo estoy contigo, Maite, yo estoy contigo, hablando de contigo, sinceramente, o sea, y no me muestro tal cual soy. Si tú me preguntas, ¿cómo estás, Santi? Yo te digo, bien, un bien automático, impulsivo, que es muy lejos de la realidad. Si no hay ese espacio de comunicación sincera, ¿cómo nos vamos a conectar, Maite? Si no nos permitimos expresarnos libremente con el otro, ¿no? Bueno, ahí hay muchos factores. Está la simpatía, la antipatía, la conciencia del que habla, del que puede ayudar. Tiene que haber una conexión para que una persona pueda mm, expresarse. A mí cuando viene alguien y se me expresa, cuando no quiere, a lo mejor no ha habido un feeling inicial. A lo mejor si trabaja un poco a través de la conversación, la cercanía, la calidez, esa persona se abre. Tienes que utilizar todas las herramientas posibles para esa persona que viene a la defensiva y viene muy cerrada, se abra y quiera al menos ya con una sonrisa que te dé, una mirada sincera, una mínima palabra, esa persona ya ha empezado. Entonces es un trabajo del que tiene más conciencia. Claro, pero Ángel, de esta conexión que estaba hablando Maite, esta no es una conexión que se da por casualidad, fortuita, fruto del universo, no, es algo que tú tienes que provocar. O sea, igual si yo estoy contigo y quiero una conexión real, quiero dejar esa soledad a un lado y que haya una comunicación profunda, me tengo que mostrar, me tengo que abrir, tengo que decirte lo que siento, cómo soy, ¿no, Ángel? Si no, ¿cómo se va a dar? Bueno, para mí, volvemos a la esencia, el principio que he planteado, que al haber una desconexión de sí mismo, luego comentaba Estefanía también, el alma, el ego, la reconciliación de las partes que están en conflicto en uno mismo, cuando uno mismo empieza a gustarse, se muestra natural. ¿Sí? Mientras estamos viviendo, vamos a decir, desde el programa, los programas mentales, ¿no? Que nos llevan igualmente, según estén establecidos, a esa percepción de separación. Y entonces volvemos a lo mismo. Los encuentros son en búsqueda de algo, en vez de sencillamente un flujo que sale desde tu interior, porque es una energía guay, está en buena vibración, no desde una frecuencia de separación, en la que tengo que agradar, una sonrisa, un tal, no, no, sale desde dentro. Es como el ejemplo de los niños. Los niños, tú le dejas a un niño solo y se lo está pasando pipa. Es natural. Es decir, no hay necesidad de empatía cuando eres auténtico. Y eres auténtico cuando te aceptas, ¿sí? Cuando realmente empiezas a moldearte, a modelarte a ti mismo, ¿sí? Reescribir tu guión interno. Entonces, me gusta como soy. Claro, y porque los niños, Ángel, tienen una gran ventaja con nosotros, y es que viven mucho mejor el presente. Viven en el presente. Sí, y desde el presente la soledad es más difícil encontrarla. La soledad tiene, la sensación de soledad tiene más que ver con las proyecciones que hacemos hacia el futuro o los recuerdos que tenemos del pasado, ¿no? Esa es la gran Efectivamente. ventaja, pero muy Ese es, interesante. Ujú, sí, sí. ahí volvemos a lo mismo, ¿no? La desconexión de nosotros mismos en el momento presente y del momento presente. Pues vamos a darlo después como herramienta. Estefanía, porque esto también sale mucho y es importante que hagamos la diferencia. No es lo mismo estar solo que sentirse solo. ¿O sí, Estefanía? No, claro, claro.
A ver, hay muchas formas de soledad, ¿vale? Tenemos la soledad social, que es no tengo amigos, y aquí hay un verdadero trabajo, vamos a decir, de buscar, pero el sentimiento de soledad, como decimos, como decía con lo de la cábala, viene mucho de este vacío existencial. Ya estamos hablando de algo mucho más profundo que sentirse solo, de la proyección. El hecho de la autenticidad es lo que buscamos con el trabajo de la cábala, ¿no? Y esta autenticidad no puede venir si no tenemos esta unión con el alma y el ego y las partes que tenemos dentro, ¿no? No somos una persona, somos muchas cosas. Y creo que el sentimiento de soledad se va no solo cuando tú ya no tienes expectativas en el otro o en la vida, sino más bien cuando te has encontrado completamente. Es lo que decía Ángel, ¿no? Como diciendo, ¿cómo puedo buscar en otra persona esta conexión, como decía Maite, este confort, este cobijo, si no lo hago yo conmigo mismo? ¿Y cómo lo hago yo conmigo mismo? Aceptándome tal como soy. Pero ¿cómo me acepto tal como soy si no encuentro todas mis partes? Quiero decir que el trabajo interno es encontrar todas nuestras partes, mirarlas, Claro. aceptarlas y mostrarlas al mundo. Es parte del trabajo y cuidado con delegar la responsabilidad de Claro, no sentirme solo a la persona con la que estoy porque vamos mal encaminados. Ahí van a surgir muchos problemas porque la responsabilidad es nuestra. Además, Maite, el otro día decía Sadhguru, que me encanta por cierto, decía que si te sientes solo cuando estás solo es que estás en mala compañía, ¿no? Y se me hacía muy adecuado, ¿no? ¿Tú qué piensas de que no es lo mismo estar solo a sentirse solo? Eh, opino que es tal. A ver, yo puedo estar sola en casa, o sea, puedo estar sola en la vida, puedo tener una actitud abierta, curiosa, estar centrada en mí y en lo que espero del mundo, acercarme al mundo, buscar actividades, buscar personas, y estoy totalmente sola, pero yo me busco cómo quiero que sea mi vida. Pero hay otras personas que están muy bien relacionadas y a lo mejor, pues, bien porque no están en la misma vibración, bien porque esta persona ha crecido más que su entorno, por lo que sea, puede estar súper acompañada y sentirse la persona más sola y vacía del mundo. Si te pillan una crisis existencial y no sabes por dónde salir, o sea, no es lo mismo. Pues palabras sabias las tuyas porque es totalmente así, no tiene nada que ver, ¿no? De hecho, ¿cuántas veces hemos estado acompañados en fiestas, en reuniones, con familia, con gente que queremos realmente y nos hemos sentido profundamente solos? ¿Y cuántas veces estamos solos y nos sentimos profundamente acompañados, ¿no? Así que cuidado con eso. Ángel, ¿tú qué piensas? Esto de diferencia entre sentirse solo y estar solo. Bueno, es de lo que vengo hablando, ¿no? Es decir, sentirse solo no es nada más que la desconexión. Entonces, eh, es decir, mira, te voy a hacer una pregunta. Eh, ¿Tú cuando estás bien, qué tal estás? Genial. ¿Y cuando estás mal? Pues obviamente mal. Ok. Entonces no es tanto una cuestión del entorno, porque puedes estar rodeado de las mejores personas y de lo mejor del mundo, pero si tú no estás bien, somos como instrumentos, ¿sí? Es decir, somos seres vibratorios y nadie nos puede afinar. Es decir, es una cuestión de afinarnos nosotros mismos. Cuando tú te proyectas, es decir, yo, por ejemplo, una cosa que hago en el día, luego la compartiremos como herramientas, es me sintonizo con el día que quiero. Siempre nos estamos proyectando. Entonces, me proyecto con el día que quiero, pero antes de el día que quiero, es cómo quiero sentirme.
¿sí? Es a partir de... porque todo lo demás es una consecuencia. Si yo elijo cómo sentirme incondicionalmente antes de proyectarme, mis encuentros a lo largo del día, cuando esto lo practicas con personas, lugares, cosas y sucesos, va a ser maravilloso. Es decir, yo llevo, ahora recientemente, volví a cambiar, eso ha sido casi una dinámica a lo largo de mi vida, cada X cambio de ciudad. Cambio de ciudad, por tanto, yo soy, vamos a decir, mi oficina móvil, ¿sí? Y todo es nuevo. Las relaciones vienen solas, no voy buscándolas. Los clientes también vienen solos, no voy buscándolos. Es decir, es un efecto resonancia con todo el universo. Sí, al final, si queremos hacerlo completamente simple y sencillo para la gente que nos está escuchando, que es la idea, la soledad no es una consecuencia exterior, es una elección interna. Tenemos que aprender a elegir no sentirnos solo y no estar dependiendo de factores externos para sentirnos acompañados, porque ahí es donde dependemos completamente de las cosas de afuera y estamos totalmente perdidos porque no controlamos el carruaje, ¿no? Ahora, Maite, la soledad como modo de introspección, ¿es positiva? ¿O la soledad es más bien negativa, como mucha gente la percibe? ¿Tú qué piensas, Maite? Muy positiva, porque si te permites hacer un trabajo de introspección, puedes llegar a partes de ti que antes no conocías, pero también es necesario que salgas al exterior y busques un tú para realmente conocerte mucho mejor. Después hacer la introspección de cómo te ha ido, pero es necesario que busques el contacto con los demás, imprescindible para poder verte bien. Pero fíjate, Maite, imprescindible que busques el contacto con los demás, pero que no seas dependiente del contacto con los demás. Exacto. Porque una cosa es que lo hagas como co-creación para ir evolucionando y otra cosa es que te hagas un apego necesario en el cual si no estás con los demás te sientes solo porque si no estamos con el mismo problema. Pero es muy interesante lo que estás diciendo. Estefanía, ¿tú qué piensas respecto a la soledad como forma de introspección? Para mí es más que necesaria, pienso que es vital, vital. No podemos solo mirar fuera. Lo que dice Maite es muy real. Necesitamos de la conexión con los demás, pero como tú dices, no tiene que ser un apego desde la carencia, porque si no, no llegamos a tener una introspección. La segunda cosa es que pienso que podemos estar acompañados en esta introspección, ¿vale? O sea, hay profesionales de cualquier tipo que pueden ayudarte a poder saber entrar, porque mucha gente no sabe entrar. Tú vas diciendo a una persona, es que tienes que conectar contigo mismo y te miran como diciendo, ¿y cómo lo hago? ¿Y qué hago? ¿Y si no encuentro nada? ¿Y si encuentro algo y me siento mal? No, mejor ir a fútbol, a tomar una cerveza o un café con un amigo, a llenar de reuniones. Necesitamos sentirnos vivos, pero Sí. no adentrar, ¿vale? Ujú. Y esto yo pienso que en el fondo hay el miedo a la muerte. ¿Qué quiere decir? Que la pandemia que hemos tenido también ha hecho mal en el sentido de que ha vuelto a despertar este miedo a no ser. Ya no estamos hablando de la muerte física, sino más bien, no sé, puedo desaparecer, mi vida puede no existir, a lo mejor no soy, y al final, ¿quién soy? Y aquí es donde la gente cierra, va buscando y tenemos muchísima gente con depresión, con ansiedad y no saben por qué. Sí, Y sí, sobre. es tan simple como volver a adentrar en sí y encontrarse bien con uno mismo. Bueno, Estefanía, es tan simple cuando tienes las herramientas suficientes para hacerlo simple. Bueno, Porque pero sabemos. estamos aquí para esto.
Precisamente, y la siguiente pregunta, así que ir pensando en herramientas para que la gente que nos escucha pueda hacerlo. Ángel, nosotros que estamos ya, bueno, llevamos muchos años, me imagino, como terapeutas, vivimos la soledad de otra forma, ¿no? Porque digamos que la hemos usado como herramienta para hacer precisamente esa introspección tan necesaria. Pero cuando hablamos de estar solos, porque yo tengo gente que me dice, no, yo vivo solo, yo estoy solo, pero tienes la música, la televisión, estás mandando mensajes. Hablamos de una soledad real, de ponerte en silencio, tú contigo mismo, sin distracciones externas, de una soledad un poco más genuina, ¿no, Ángel? Aunque yo me imagino que tú estarás muy cómodo en soledad. Eh, Volvemos, claro, algo también tan importantísimo. Os estaba escuchando hablar y tal y cual, y hay una tendencia generalizada. Vivimos, desde luego, en un universo, desde una percepción humana dual, ¿sí? Entonces tenemos esa tendencia a eh, eh, mm, proyectarnos desde lo negativo, desde la necesidad, desde etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto desde luego es un proceso de reeducación, ¿sí? Y, y está muy bien. Ahí esa desconexión dice, me desconecto, ¿sí? A ratos por lo menos, como un principio, de mí mismo, pero no de mí mismo como existencia, sino de mí Como mismo como programa, ¿sí? La programación. Y por supuesto, en este sentido, eh, es muy importante, a ver, eh, uno puede ser muy manitas, ¿verdad? Pero si hay un cortocircuito en la casa, mejor llama a un profesional. Ujú. ¿Sí? Entonces, sobre todo en el principio, yo de hecho, mi camino en este sentido empieza en 2000, no, este es el profesional. El personal, le dio un cambio y una introspección importante, empieza en el 95, a raíz de unos acontecimientos en el que de la noche a la mañana prácticamente lo pierdo todo. Familia, matrimonio, empresa, ¿sí? Pasando de vivir una vida de excesos a vivir una vida de soledad absoluta. Hombre, yo solo, la verdad, recurrí obviamente a profesionales, psiquiatras en un principio porque no lo podía llevar, psicólogos, y ahí empezó este camino. Es decir, esto no es, a veces viene la gente como, ¿cuánto tiempo, en cuántas sesiones puedo abordar esto? Y digo, mira, si vienes con prisa, lo mejor es que cojas un bate de béisbol y te des en la cabeza. Se te quitarán todos los problemas en un momento. Pues mira, Ángel, me encanta que me digas esto porque a mí me pasa lo mismo en los talleres, ¿no? O sea, hay muchas personas que llevan 50 años sintiéndose así y dicen, bueno, y mañana me voy a sentir diferente. Digo, sí, espérate sentado que esto es un proceso de muchos años, de mucha presencia, de mucha conciencia o de muchas vidas, ¿no? Para la gente que creamos en la reencarnación. Pero vamos a la parte positiva porque de eso se trata este programa, de dar luz y herramientas para que la gente sepa que tiene el poder de hacer los cambios. Otra cosa es que sea el momento o que quiera. Maite, dinos una herramienta que para ti sea importante a la hora de la gente que quiera dejar de sentirse sola. Bueno, para mí la euritmia ha sido un antes y un después. Yo tengo también muchas técnicas, pero la euritmia ha generado en mí un proceso de transformación mucho más profunda. Y transformación me refiero a nivel de corazón, de compasión, de sentirme serena conmigo, sin necesidad de decir, hoy necesito estar serena. No, es una serenidad, un antes y un después, sorprendente. A través de la euritmia y unos trabajos sobre el nerviosismo que duran 9 semanas, yo soy profesora de euritmia. Y el primer año que me enfrentaba a las clases, pues yo quería hacerlo tan bien, que llevaba mogollón de ejercicios súper estructurado. Y yo decía, venga, niño, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, con un estrés de querer ser perfecta, ¿no? Y justo en ese momento empecé a hacer este programa.
Y en la segunda semana, de pronto, me veo que estoy dando las clases de otra forma totalmente distinta. Y yo decía, buenos días, chicos, ¿qué tal? Vamos a ponernos nuestras manos en el corazón, vamos a saludar a la Madre Tierra con simpatía. Y de pronto me paré yo misma y dije, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estoy hablando así? Y entonces dije, solo llevo 2 semanas con este programa, no puede ser. Y entonces el programa que duró 9 semanas, cuando yo terminé, había cambiado completamente mi forma de acercarme no solo a los niños, sino a los demás. ¿Por qué? Porque de pronto yo me encontré con tanta serenidad y tanta calma interna que Sí, me yo, da igual lo que hubiera en el exterior, no me afectaba de la misma forma. Y para mí esto importante es muy, muy, muy importante. que lo hagamos desde ahí. Mira, me hiciste recordar, yo cuando empecé a dar talleres de metafísica hace 32 años, me pasaba lo mismo. Yo llevaba un tocho así de hojas, casi, casi leyendo parte por parte porque Sí, quería que todo fuera perfecto, ¿no? Pregúntame ahora cuántas hojas llevo y qué tanto me importa que sea perfecto cuando sé que siempre va a salir como tenga que salir. Así que tenemos una herramienta interesante. Estefanía, danos una herramienta que a ti te guste para que la gente quiera dejar de sentirse sola, la pueda usar. Mira, yo tengo una vivencia un poco como Ángel, ¿vale? Curiosamente en el 95 también. Aquí tuve muchas muertes en mi familia que me llevó a tener una agorafobia muy profunda. Ujú, Lo mismo y fui a psicólogos y tal, pude empezar a trabajar para poder adentrar, pero lo que me salvó la vida, entre comillas, fue la Kabbalah. La Kabbalah es para mí una herramienta, más que una herramienta, es un GPS. ujú, Dejé de sentirme en un limbo, ¿no? Me permitió saber recalcular los senderos, los caminos. ujú, Mucha gente que conoce la Cábala dice, uff, sí, pero es muy espeso, hay muchas cosas que conocer. No, como dice Maite, en un momento, no sé es por qué, hay un clic en tu interior y tú eres Cábala y tú entiendes que somos un todo, el ego, el alma, el universo. Un principio donde tú entiendes que tienes que ver desde un sistema completo y no una cosa. ujú. Ok. Y más que todo, es que el plan divino es perfecto, quiere decir que todo lo que ocurre hay un porqué. Y Ujú. si tú entiendes el porqué, ya te eliminas los miedos, las carencias. Es un trabajo interno muy bonito con herramientas muy divertidas. Pues me imagino que sí. Y ahora que te presentes de una forma más extensa, nos explicarás bien en qué consiste para que la gente lo entienda. Pero también es una herramienta interesante. Ángel, una herramienta que en tu experiencia pueda funcionar para la gente que quiera dejar de sentirse solo. Reinventarte, sencillamente, reinventar la realidad. Es decir, esa soledad es fruto de esas conversaciones internas, es fruto de el guión que te estás inventando. Y es muy divertido cuando tú te empiezas dices, ok, esto es lo que me he estado contando, esto es lo que he estado viviendo o he estado sintiendo. eh, Voy a empezar a contármelo de una manera diferente. Desde el primer momento te puedo decir, y esto sí, ese clic del que habla Estefanía, cuando tú lo pones en práctica, ese clic, cada vez que tú lo practicas, como decía Maite, de repente te das cuenta, hostia, qué bien me siento ahora. Sí, lo importante es luego cómo voy sosteniendo eso en el tiempo. Ujú, Sintonizarte, como te comentaba, por la mañana en esos estados alfa, ujú. de por la mañana y por la noche en gratitud de las cosas buenas, apreciación, etcétera, etcétera, ya te empieza a cambiar la sintonía. Pero luego reescribe el guión. Estamos viviendo en función de una versión interna. No te voy a escribir yo sobre tu vida. Es algo, yo te puedo acompañar
acompañar, sugerir, a ver, aquí hay una coma, aquí hay un punto, tal y cual, ¿qué te parece? ¿Cómo lo ves? Pero realmente, ¿sí? Este es lo que a mí me encanta de mi trabajo, el acompañamiento. Hey, vamos a reescribir. ¿Cómo te gusta a ti? Pues suena bien, Ángel. Lo que pasa es que somos pésimos guionistas de nuestras historias de vida y lo que tú estás invitando, que estoy totalmente de acuerdo, es aprende a escribir un relato diferente, que no sea de terror, de tragedia, de drama, ¿no? Que es muy importante. A ver, hay muchas herramientas que podemos usar, pero una de las más potentes es entender que la soledad que tú sientes no es una consecuencia. Tienes que entender que tú la estás eligiendo, que ok, no lo haces conscientemente, porque nadie elige ser infeliz o sentirse solo conscientemente, pero tienes que entender que es tu poder, tienes que empezar. Y si no sabes, como dice Ángel, busca gente que sepa acompañarte y pide ayuda, porque a todos nos hace falta acompañamiento, no importa en el nivel que estemos ni en el proceso evolutivo, a todos nos hace falta. Y si no nos hace falta, bueno, pues siempre es más divertido hacerlo acompañado, ¿no? ¿Me permites un Por inciso? supuesto que sí, Ángel. ¿Me permitís, Maite, Fátima, Ujú. Estefanía? Claro, por supuesto. Como estaba diciendo, parte del problema es que esa tendencia a verlo todo desde lo negativo. Tú fíjate cuando te estoy diciendo, por ejemplo, en vez de abordar las cosas desde tengo un problema, es vamos a abordarlo, ok, tú te sientes así, pero vamos a abordarlo de no de lo que no quieres, sino de lo que quieres. ¿Sí? Esa puntualización que hacías, Santiago, que es muy común en el ser humano y lleva una práctica y mucho amor con el proceso, de decir, somos pésimos guionistas. ¿Qué coño? Somos maravillosos guionistas, pero además una vez aprendido, mira qué bien lo reproducimos. Ahora se trata de reorientarlo, ¿sí? ¿Hacia dónde? A resolver el problema o a la solución. Claro. Es que es la idea, ¿no? La parte constructiva, la parte positiva o la parte que no. Yo me refería a que somos pésimos guionistas porque dada la historia de la humanidad y como vivimos actualmente y las historias que nos hacemos, creo que todavía nos falta un poco de práctica. Estefanía, ¿quieres comentar? Sí, quería comentar, dar un poco más de vida a lo que te estaba diciendo Ángel, ¿vale? Es muy importante de buscar una solución en vez de mirar el problema. Pero yo creo sinceramente que tú puedes llegar a disfrutar del camino, de quitar las piedras, de todo, solo cuando entiendes que tienes un destino, ¿vale? O sea, es decir, tenemos que tener una meta final, el porqué de nuestra existencia. Cuando tú sabes esto, todo el resto te permite poder vivir el día a día Claro. y disfrutar absolutamente de todo el viaje. Pues es uno de los problemas, Estefanía, que si supiéramos para qué estamos aquí, quiénes somos realmente, ni nos sentiríamos solos, ni tristes, ni infelices, ni Exacto. nada por el estilo. El problema es que estamos tan desconectados, estamos tan lejos de saber quiénes somos realmente, que es obvio que nos sintamos así. Pero ojo, es un proceso. Ahí estamos, poco a poco. Bueno, antes de seguir con el tema, que se ve que es muy interesante, Maite, ¿qué te parece si nos presentamos un poquito? Ahora sí nos explicas qué es la algoritmia, porque obviamente la gente no sabe qué es y qué es lo que haces. Cuéntanos. Sí, bueno, yo desde joven, a través de, como vosotros, crisis vitales, pues he ido conociendo distintas herramientas y con la primera que empecé fue con el Reiki, con las flores de Bach. A lo largo de mi biografía, todo aquello que me ha funcionado me he formado. Digo, uy, esto sirve, aquí me formo yo. Y la que más me ha acompañado a lo largo del camino siempre han sido las flores de Bach. Y lo que encuentro es que el sistema es muy sencillo, pero cómo cataloga a cada persona su propia emoción es el problema. No nos conocemos realmente. Ujú, Luego vino la euritmia, ujú. que como os dije, alinea todos tus cuerpos y te permite estar mucho más presente en tu vida. Cuando tú estás presente en tu vida, tienes toda la fuerza para hacer todos los cambios que necesites sin que te afecten tanto. Incluso puedes llegar a disfrutar de ese reto que te cuesta tanto trabajo, pero bueno, tengo claro que es un reto y me lo voy a tomar, como decía Ángel, como algo positivo que tengo que abordar, no desde el sufrimiento, sino de que voy a aprenderlo. Ahora me voy a aprender a comunicar con el otro sin sentirme agredida.
o voy a empezar a hablar con asertividad sin herir los sentimientos de nadie. Entonces, yo creo que es imprescindible comenzar un proceso de educación o reeducación para empezar a limpiar todo eso que interiormente nos ha estado limitando durante tanto tiempo. Entonces, yo cuando empecé con la euritmia, que es lo último que hice, pues empecé, digo, esto lo tiene que conocer todo el mundo, todo el mundo. Y empecé a trabajar en la pandemia mucho con Latinoamérica, online, ofreciendo clases gratuitas. Y después empecé con grupos pequeños de autocrecimiento. Nos veíamos una vez a la semana, hacíamos unos ejercicios de euritmia, lo practicaban durante la semana y a la siguiente sesión contábamos. Y era tan bonita, el feedback era tan bonito. Ay, Maite, amo la euritmia. Mi día no es igual cuando hago euritmia o cuando no. Es tanta la serenidad que me aporta y la presencia, el darte cuenta de pequeños detalles que tienes cotidianamente, pero que ahora los ves, o eres capaz de percibir los colores del atardecer, o ver al otro y decir, ah, estás aquí, me gusta estar. Dice, esta herramienta es maravillosa. Y Tenemos problemas de seguimos señal, un año Maite. viéndonos todos los domingos, algo muy, muy bonito. Ok, ya. Me hace... Te perdemos. Ay, lo siento. Bueno, Bueno, entonces, sí. ¿se me ha ido el tiempo? Si quieres, coméntanos. ¿Cómo trabajas? ¿Si online, presencial, grupal, individual? Y dinos dónde te podemos contactar. Exactamente. Sobre todo mi gran parte del trabajo es online, grupal e individual, si alguien se quiere trabajar algún aspecto más concreto. Y me podéis encontrar por teléfono, por WhatsApp, en el +34 de España, 671-477-296. Y en Instagram como Maite Ocupacional. Pues ¿Vale? ahí tenemos la información y a quien le guste la idea de experimentar esta terapia u otras con las que trabajes, obviamente que te contactes, ¿vale, Maite? Sí, también tengo otra que está muy chula, que es la nueva terapia, la LNT, que lo que hace, la conocéis seguramente, claro. Sí. Pues me encanta, es que me encanta, es una energía tan amorosa y tan suave y eso de Pues mira, empezar a mejor mover. porque al que no le guste una, ahí tiene la otra. Así que Sí, invitamos a la gente, Maite, que te está escuchando, que te contacte, ¿vale? muchas gracias. A ti, Ángel, somos todo oídos, cuéntanos. Otro pequeño inciso, ¿no? Del por qué, que es la consecuencia al para qué. Es decir, no existe un destino, créalo tú. No, es que tú tienes que ir a Valladolid. No, yo elijo el destino. ¿Sí? Esto es muy importante, volvemos a lo mismo, es decir, la responsabilidad de que tu energía... Pero Ángel, eso que has dicho da para otro tema, pero por completo. Eso de si libre albedrío, hay destino, elegimos cosas antes de nacer, las cuales tenemos que pasar, queramos o no, pero eso da para otro programa. Ahora preséntate y dinos qué es lo que haces y cómo puedes acompañar a la gente. Bueno, vamos a ver, es una fusión, una síntesis, un enfoque en el que todo el proceso, como decía Maite, desde que yo empiezo con las terapias energéticas, luego paso a la Gestalt como un proceso personal, luego paso a kinesiología psicológica, biodescodificación, etcétera, etcétera. Lo más maravilloso es cuando ya entro en la física cuántica. Eso ya es el copón, porque te entiende, ya es como te da herramientas para decir, todo está en tus manos. No depende ni de una piedra, ni de una técnica, sino tu intención, como has comentado muchas veces. ¿Sí? Entonces va enfocado desde ahí. Y desde luego sí que con una serie de pautas, ¿verdad? Que la persona cómo puede ir llevando su propio proceso, con un acompañamiento. Ese acompañamiento le hago desde la pandemia, que para mí no tiene nada de negativo, sino todo depende cómo se mire, tiene muchas cosas positivas.
pasé de lo presencial más también a lo online, pero igualmente sigo con el acompañamiento personal, las sesiones personales, generalmente y desde entonces más online que presencial, y luego talleres, cursos y tal, y en fin. Pues suena bastante bien, Ángel. Y la gente que quiera empezar a trabajar contigo, contactarte, curiosearte, ¿dónde quieres que lo hagan? Vale, pues facilito el teléfono, el +34 657 86 8097. Lo repito, 657 86 8097. O al correo electrónico que es A de Ángel, F de Fernández, R de Reguera, terapeuta@gmail.com. Pues ahí tenemos la información e invitamos a la gente que vibre con algo de lo que haces, Ángel, que te contacte. ¿Te parece bien? Me parece maravilloso. Pues seguimos entonces. Estefanía, cuéntanos un poquito. Pues yo tengo muchas herramientas, ¿vale? Tanto físicas, emocionales, espirituales, pero me enfoco más en reunir un poco todo, ¿no? En la parte física tengo la naturopatía, hago auriculoterapia, tengo máquinas también para tanto la parte energética que corporal. Y en el resto lo que intento hacer es justamente ayudar a las personas a poder ver los bloqueos que pueden tener en cuanto el conjunto. Para mí la Cábala me ha mostrado que podemos tener lo que llamamos futuros imprescindibles, lo que tú decías, ¿no? Antes de nacer decidimos vivir algunas cosas y estas cosas sí o sí las vamos a vivir. Pero como decía Ángel, también podemos decidir por qué camino vamos a ir, ¿vale? Tengo que ir a Valladolid, sí o sí, pues puedo ir en tren, en coche, en bicicleta, andando o haciendo stop. La responsabilidad es mía, pero el destino está impuesto y está aquí. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú haces un árbol de cábala y entras, yo me dedico a hacer psicoterapia cabalística que permite justamente ver dónde están los bloqueos, dónde va a haber piedras, por qué te has decidido tener estas lecciones, cómo podemos salir y más que todo encontrar tu mejor versión. Como decía Ángel, tú tienes el guión y tienes que buscar el mejor guionista. Pues ayudo a esto. Pues suena maravilloso. Y Estefanía, ¿dónde quieres que te contacten? Pues mira, yo tengo una página web que se llama Psiques, de Psique, la mente, y es de Estefanía, ¿vale? La mente de Estefanía. Aquí explico un poco todo porque yo nací con dones de poder ver en el aura de las personas manchas y algunas cosas. Coplo todo lo que tengo. Está explicado mucho mejor en la página, así que si quieren ver, y el contacto, pues el +34 de España, 633 20 51 99. Perfecto, pues también ahí tenemos la información. Por cierto, en un rato que nos veamos, me ves las manchas de Laura y me dices cosas. Me dices cosas, pero en un rato, ahora no. Así que nada, invitamos a la gente que te esté escuchando y que le apetezca que te contacte, ¿vale? Bueno, se nos acaba el tiempo. Ángel, un placer que hayas estado hoy con nosotros. Igualmente, es mutuo. Ya haremos algún programa especial sobre el destino, que te veo que tú no estás muy de acuerdo con esto y tenemos tiempo de comentarlo. Maite, gracias por compartir el programa de hoy con nosotros. Placer. Y Estefanía, encantado de que hayas compartido parte de tus experiencias y hayas estado hoy con nosotros. Mucho gusto y mucho gusto también a conocer a Maite y Ángel. Gracias. Estefanía, Ángel. Y nada, oyentes, como siempre, teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante, que tú sí nos importas. Nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos. Un abrazo. Chao. Adiós. Gracias.